y de repente la tesis de Camilo se volvió La Pambelé. Entonces todo el marco de investigación de la tesis terminó siendo Marcolino Demon. Porque queremos sorprenderlos, al igual que en Salsa al Parque, pues esta es una gran tarima, es un escenario muy importante, con un público pues también muy exigente. Yo le dije a Miguel, si grabamos un disco de salsa, yo quiero hacer eso. Ajá. O sea, en bloque, todos metidos en el live room y que lo graben en cinta y que suene viejo con un piano, o sea, como lo hicieron ellos. Hola, soy Iván Zainea. Bienvenidos a una edición más de Sonido Libre Podcast. Continuamos este 2024 explorando historias detrás de la música independiente y en este camino nos encontramos con una orquesta que desde hace casi 3 años se ha dedicado a hacer salsa dura desde Bogotá. Es la historia que hoy nos cuentan Miguel Rebolledo, Lorena Contento y Camilo Morato, La Pambelé, quienes en medio de una pandemia se unen para revivir esa salsa de antaño con sonido estridente de los 60s y 70s y que les ha llevado a estar en el circuito de música de la ciudad, pero también pisar la tarima de Salsa al Parque en el año 2023, tener un disco en el mercado titulado Primer Round y encontrarse a portas de un segundo álbum llamado Nací Mestizo, que verá la luz en abril de este año y cuyo primer sencillo es Tás Asustado. Estuvimos hace algunos días con La Pambelé y charlamos sobre cómo se conocieron Camilo y Miguel, fundadores de la orquesta, la influencia de Marcolino Demon en su música, la escena de la salsa en Bogotá, cómo fue trabajar con los productores Mario Galeano de Frente con Viero y Daniel Michel de La Boa, cómo su primer álbum llegó a oídos del sello neoyorquino Names You Can Trust, sobre el reto de tener una orquesta en la actualidad, sobre Tás Asustado y los detalles del lanzamiento de su nuevo álbum y el gran concierto que están preparando para ello el próximo viernes 5 de abril en el Teatro Colsubsidio con entradas en Tu Boleta. Agradecimientos a Lucrecia Rolewis, manager de La Pambelé, por abrir sus oficinas, invitarnos y hacer posible esta charla. Sin más introducción, acá están Miguel, Lorena y Camilo. Desde Bogotá, la salsa dura de La Pambelé. ¿Cómo van? Bien, bien. Mucho trabajo. Uy, sí. Dándole por todos los frentes. Eso está muy bien. Eso es la consecuencia de ser independiente. ¿No? Pero, sí, señor. Total. Pero es también como el hecho de, no sé, sentir como mucha gratitud también por ese trabajo que uno hace con mucha dedicación y pasión. Sí, ¿no? es diferente. Es muy diferente trabajarle a otra. Pues, sí, como algo que no es de entero tuyo, ¿no? Es que eso es. Ya está. Sí. Más que gratitud es sentido de pertenencia. Cuando todo el combo trabaja para una causa, ¿no? Y camina todo el mundo hacia adelante. Y esa causa no termina yéndose a causas que no son las que tú estás apoyando, sino, digamos, no sé, a las grandes industrias, o termina llevándose, mierda, que bulla la tuya, Miguel Ángel, termina llevándose el crédito a alguien más, o se lo queda el fonograma, el dueño termina siendo alguien más. Ahí es donde todo el esfuerzo del independiente se concentra, en que todo eso no sea de alguien más, sino sea propio de uno, para que le caiga a los que son. Cuando uno mira la página web de ustedes, me llama la atención un fragmento ahí que hay un texto donde dice: La Pambelé, es una deuda con el tiempo que nace en medio de una realidad pandémica, siendo hija de una Latinoamérica en tránsito. ¿Por qué La Pambelé es una deuda con el tiempo? Tiene muchos frentes esa frase. Ajá. Es una deuda con el tiempo porque nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de todos los músicos de La Pambelé, o por lo menos de ese primer round, tuvimos una deuda con la salsa desde que comenzamos a ser músicos. Uh-huh. Con todos los proyectos que hemos hecho, siento que han sido la evolución para llegar hasta La Pambelé a decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer, salsa, es lo que quiero hacer. Y todo ese tiempo que no la hice, es un poco la deuda que estoy pagando, pero no solamente personal y musicalmente de cada uno, sino también un poco con la historia de la salsa de Colombia. La última orquesta de salsa dura que salió, más que dura, reconocida que salió, fue la 33. Ajá. Y han pasado 20 años.
Mal contados. Mal contados, 20 años, o sea, no, y celebraron 20 años el año pasado, es decir, este año son 21. Entonces también es una deuda con lo que nos rodea, ¿sabes? Porque nosotros veíamos dentro de los proyectos que había en la capital un montón de proyectos de diferentes músicas y de repente la salsa dura, como la de los 60 y los 70, porque salsa hay por todos lados. Y bandas haciendo muy buena salsa hay por todos lados, muy buenos covers, muy buenos arreglos de música ya publicada, pero lo que nosotros vimos es que nadie estaba haciendo salsa dura propia, la salsa con la que nos criaron a la generación de los 80s, 90s. Esa salsa, pues hace rato no estaba por nuestro alrededor y fue como, bueno, basta, hagamos esto, paguemos esta deuda, hagamos lo que queremos hacer, traigámosle un poco de salsa a Bogotá, porque somos bogotanos con influencias de otros lugares, de Medellín, de Barranquilla. Pero tú naciste en Bogotá. Yo ¿sí? nací en Bogotá, pero ¿Sí? me crié en Barranquilla, viví en Venezuela, viví en México, viví en Argentina, y debo decir que gran parte de mi musicalidad se la debo a Venezuela y a la costa atlántica de Colombia. Entonces traemos un montón de influencias como la salsa misma, ¿no? Y de regiones como la salsa misma. La familia de Camilo es de Medellín. Bueno, la familia de Lorena sí es bien bogotana. Pero por ejemplo, John Arrechea Mina, su familia es de Puerto Tejada, Arrechea Mina, o sea, de los cimarrones de este país. Sí. Tenemos a Andrés Castrillón, Tumaco, le dicen Tumaco, y ya con eso te puedo resumir todo, el sonido del man, cómo toca la trompeta. Es brutal. Y de dónde viene. Ese pelado va a ser una eminencia en unos años. Uno dice que chimba haber grabado algo con Andrés Castrillón, porque yo creo que en unos años se va a estar en las grandes ligas, soy yo. Miguel, una pregunta. ¿Por qué viajaste tanto? ¿Temas familiares? ¿Qué? Sí, y soy Sagitario. Entonces llegó un punto de todos los proyectos y también de muchas frustraciones de mi región que me llevaron a abrirme de acá, a decir, chao, me voy. Ya después de con mi familia haber vivido en Venezuela, en Barranquilla, en Bogotá, después ya de grande fue como, espéreme, necesito conocer. Y me viajé toda Latinoamérica, viví en México, viví en Ecuador, viví en Argentina y siento que eso también paga la deuda con el tiempo, porque se recogió mucha información de esos viajes y hasta ahora la estoy utilizando. Traigo el Bongo es una canción que yo, caminando por el norte de Argentina, comencé a tararear una melodía, la terminé haciéndolo en un metro de Buenos Aires, 2016, y hasta el 2021 conozco a Camilo y hacemos Traigo el Bongo, y esto es una cosa que yo llego a su casa y él me muestra, mira la armonía y melodía que acabo de tener, y yo, men, eso le cabe la letra que yo hice en el 2016, mira, ahí te la canto, toca, 1, 2, 3, va, pum, y nace Traigo el Bongo. Entonces sí, es una deuda que estamos pagando peso a peso, chan con chan, esfuerzo a esfuerzo. Ok. Lorena, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy contentos y muy emocionados con este año que arrancó con toda. O sea, arrancamos con toda. Creo que todo este trabajo también que se viene haciendo en nuestros igual cortos 2 años con este 3 de vida, siento que la orquesta ya está llegando a oídos y a bocas y a lugares y a discotecas y a momentos del cotidiano de la gente que más rápido de lo que pensábamos igual también, ¿no? Entonces estamos como trabajando mucho en también estar preparados también para todo lo que se viene. Justamente en lo que hablábamos con Miguel, en tu caso, porque es una deuda con el tiempo. Yo hace poquito también lo pude hasta sentir, y reciente de verdad, y es que yo escucho salsa desde muy pequeña y todavía no entiendo por qué, porque yo no tengo familia pues como salsera, caleña, solamente mi papá me mostró un par de boleros y este súper documental de Buenavista Social Club, y
de ahí empecé yo como a buscar, y esta búsqueda como del son cubano, brinqué obviamente a la salsa y allí me encontré con todo un mundo y Dios mío, ya mi familia estaba cansadísima de toda la salsa que yo ponía todo el tiempo. En el carro, en la reunión familiar, todo el tiempo quería escuchar salsa. Y pues eran como, ay, no más, no escuches más salsa. Y era como una lucha también en algún punto, ¿no? Entonces... Como la salsa misma, ¿no? De revolución. Sí. Sí. Y al final, en estos últimos 2-3 años, como que ya entendí por qué. Porque es un género que me sigue maravillando tanto, porque estos personajes escribieron un primer round increíble y pues yo de ahí pensé que pues ya como que lo habíamos dicho todo, ¿no? Pero ahora se viene este segundo round, ¿no? El segundo disco, que fue increíble, y hace un par de meses, un mes tal vez, se viene escribiendo también nueva música, que también próximamente sabrán de qué estamos hablando y de qué invitados estamos hablando para estos nuevos sencillos que se avecinan. Entonces, no, todo el tiempo me sorprende, ¿sí? Y eso es muy mágico con los proyectos musicales. Yo creo que no me había pasado con ningún otro, también en los que he trabajado, en donde la sorpresa está a la vuelta de la esquina. Y eso te mantiene motivado, como todo el trabajo, trasnochadas, madrugadas, peleas, buscadas de plata, todo vale la pena, porque la música está ahí y quiere decir cosas, y Camilo y Miguel están al full componiendo diario. Entonces, pues bueno, no tenemos mucha salsa para contarle al mundo, y creo que ahí vengo yo con todo esto cargado de toda esta salsa que también había escuchado y que también quería interpretar, bailar, cantar, de todo. Me imagino que la familia ya... Ahora sí lo asimiló más. Yo creo que ya, o sea, le tocó, mejor dicho, si no. ¿Qué estabas haciendo? No sé, antes de la pandemia, pues porque sé que ese es como la ley fundamental, ustedes lo han dicho en otras entrevistas. Miguel, yo me acuerdo haberlo visto en las calles con el paro suena y todos ahí marchando, una causa social muy chévere. Pero, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Tú estás en la parte de danza? Sí, pues yo, digamos que paralelamente a mi parte artística, vengo construyendo también una carrera en gestión cultural, digamos, y producción musical. Yo estaba trabajando en el Teatro Colsubsidio, como, pues digamos, en la coordinación de la programación, y me tomo un tiempo, porque pues decido viajar al exterior a realizar también una maestría, precisamente alrededor de como la gerencia de las artes escénicas. Y la pandemia, antes de que estalle aquí, pues estalla primero allá donde estoy. Yo estoy en Milán. El golpe es durísimo, pero yo me devuelvo antes de que cierren las fronteras, y apenas llego acá, 15 días después también cierran todo. Y al final fue muy duro como entender que estaba yo estudiando tremendo máster en la gerencia de las artes escénicas, ¿sí? Más que nada yo me enfoqué mucho en el en vivo, pues sí, mis 10 años, digamos, de experiencia. Entonces, fue difícil saber qué iba a pasar con los conciertos, con la planeación, la gestión de la cultura acá en Colombia, y yo me fui a Milán un poco decidida que tal vez mi parte artística ya había sido, como que ya la había tenido y me iba a enfocar mucho en la gestión. Pero pues mira, la vida tenía otros planes para mí, porque obviamente en el encierro lo primero que hicimos para mantenernos cuerdos fue hacer música y videos y cantar y tertulias y, ¿no? Además que por acá, por Chapinero, se generaron varios encuentros como de apartamento en apartamento, porque pues era muy difícil. Y resulta que en un almuerzo me dice Miguel, oye, no, hay que poner un pescado más porque viene Camilo. Juan Diego lleva años queriéndome presentar a este amigo que es pianista, pero ni idea, y pues no, va a venir a almorzar. Pero Tai, yo ahí, como que lo dijiste muy animado, pero yo ahí estaba sumergido en una depresión porque acababa de tener un accidente en una moto. Ajá. Y yo, pues mi carrera como músico es de percusionista. Yo primero soy percusionista de pelado a los 4 años, y voy y me estrello en el 4 de enero del 2021
En Traigo el Bongo también sale esa historia. 4 de enero de 2021, joven se rompe de quinto, matacarpiano de la mano derecha y anda cediendo el bongo. Ese soy yo, cayendo, rompiéndome la madre en una moto. Y mi mejor amigo, Juan Diego Puentes, de toda la vida me ha dicho, yo tengo un amigo pianista. Y yo, felicitaciones. Y a su amigo pianista le había dicho, yo tengo un amigo percusionista, deberían conocerse. Y deberían conocerse. Yo conozco a Juan Diego desde que tenemos 4 años. Y esto vino a suceder a nuestros 31 años. O sea, yo te digo que la primera vez que supe de Camilo Toro estábamos como en séptimo. Y del colegio, eso a mis 17 años, y lo conocí a los 31. Y ese día Juan Diego atravesó la puerta de mi casa con Camilo Toro. Y yo en una depresión, recuerdo que tenía un poncho puesto, la mano rota, enyesada, el cuerpo todo inflamado, todo morado, me dolía todo, o sea, me hacían reír y me dolía, entonces me daba rabia, yo estaba de mal humor, no quería ver a nadie. Y arranca Juancho, muéstrale tu música a Camilo, y yo, miércoles. Entonces le muestras tu bravura, ¿sí? Y ahí le muestro tu bravura. Muy a regañadientes, le muestro tu bravura a las 3 de la tarde, ponele. Y esa canción se la compongo yo a Lorena mientras Lorena está en Milán. Perdón te interrumpo, esa canción, yo me acuerdo de ese video, de hecho por ahí lo vi hace poco porque tú lo subiste en redes, pero eso nace como un bolero como tal, ¿o nació qué? Como... Eso nace como un bolero como tal. Yo por esos días del paro, además que yo recuerdo que termino de componer Tu Bravura en el 2020, por la época del paro. Muy movido porque Lorena se acababa de ir, porque estaba sucediendo todo esto acá, porque también luchar por la bravura de una mujer también es algo social, ¿no? De tu pareja también es una postura frente a esta sociedad. Termino de componer ese tema y nace como un bolero, porque estoy muy entusiasmado porque Lorena no está acá y porque venía oyendo a Sofronín Martínez. Todo el tiempo yendo a Sofronín, y salió ese bolero. Y yo así, queriendo hacer un bolero. Camilo lo conoce un año después, a 3 de la tarde, ya yo después de romperme el brazo y todo esto. Y a las 10 de la noche, de ese mismo día, de ese almuerzo, yo ya así, ya en la cama, ya Lore estaba durmiendo, ya se había acabado todo. Y oigo la nota de voz que me manda sobre el audio del video ese. El de redes. El de redes, es que esa era la única pieza de la canción que había grabado hasta ese momento. Sobre ese audio me mandó un arreglo de la canción, de vientos, le metió vientos, piano, le puso percusión atrás. No, hizo toda una producción y me mandó eso. Y yo me paré de la cama así todo enfermo, gritando, jodiendo, contándole a Lore, levanté a toda la casa y le dije, mañana estoy en tu casa. Y así mismo, yo llegué al día siguiente, vuelto, etcétera todavía. Llegué a la casa de Camilo y comenzamos a entender cuál era la salsa que queríamos hacer. Y qué más podíamos hacer y qué otra música había por ahí. Por esa época habíamos compuesto un disco para Lorena. Que ese disco está compuesto para Lorena como ella cantante, con otros amigos. Y Camilo llega en ese proceso. Ahí hay música por sacar de Lorena. Pero de pronto la Pambe comienza a agarrar fuerza y comienzo yo a verme con el carepalo. Yo le digo carepalo de cariño a Camilo. Comienzo a verme con el carepalo así seguido, ¿Por qué le dices carepalo? Yo no sé, se me puso un día carepalo y yo se la volví carepalo tú y ahora el carepalo 1 y carepalo 2. Entonces, con el carepalo nos pusimos a componer música y en cuestión de una semana, ponle 2, a veces uno exagera, cuestión de un mes, teníamos 7 temas compuestos y ya pensando así desde el tercer tema como, bueno, ¿a quién vamos a llamar para tocar esto? Y ahí es donde Camilo es un arreglista muy bravo y un visionario muy bravo, porque llamó a los músicos con los que él ya había compartido salsa. Entonces llamó a los que saben, a los que él sabía que tenían el lenguaje, que sabían el idioma, que entendían de la rudeza y la crudeza que estábamos buscando, porque no estábamos buscando salsa prístina y perfectamente puesta. Todo lo contrario, estábamos buscando un sonido sucio, rudo, callejero, pero pulido, muy bien puesto, con sabor de antaño. Entonces esa combinación, que ahí comenzó todo, como que los primeros temas que se componen son Tu Bravura, Traigo el Bongo y Proverbio.
con tu bravura pues se hizo este bolero y ya comenzaba a sonar ese sonido viejo, pero con Proverbio y Traigo el Bongo comenzamos a hablar de un pianista que fue Marcolino Dimond. Ajá. Y por esos mismos días Camilo le salió una amnistía de la universidad para graduarse, solo le tocaba presentar la tesis y tenía que presentarlo sobre algo que él estuviera haciendo. Y de repente la tesis de Camilo se volvió La Pambelé. Entonces todo el marco de investigación de la tesis terminó siendo Marcolino Dimond. Y ese man vive, si no estoy mal, 33 años. 36 creo que fue. 36, sí, 30 y tantos. Bueno. Y en esos 36 años hace las obras más tremendas para nosotros de la salsa, ¿no? Y cuando digo para nosotros es porque yo ya conocí un poco de Marcolino Dimond, era una cosa así como wow, este man que, pero Camilo lo decodificó. ¿Qué tiene Marcolino Dimond en la salsa como para decir? Yo lo que entiendo, siendo percusionista, Ajá. es que Marcolino no es predecible. Okay. Y los colores que utilizan, la gente lo puede catalogar como un loco. O sea, ¿cómo va a meter en esta progresión de acordes ese acorde? Eso es de locos, pero cuando lo oyes en un contexto global, es la tensión necesaria para darle una cara a lo que estás viendo alrededor. ¿Y qué estaba viendo Marcolino alrededor? Drogas, drogas, sexo, alcohol, un Estados Unidos creciendo, él siendo de ahí, pero compartiendo con la cultura latinoamericana y decodificando ese lenguaje. Ese Marcolino es uno de esos genios de la historia que, o sea, otro de los discos de Marcolino es un disco de funk. Okay. Entonces cuando uno entiende como lo que vivían en esa época en New York, entiende un poco el sentir de Marcolino, entiendes también quiénes son sus referentes, ya después de mucho oírlo. O sea, ya habíamos grabado el primer round y nos dimos cuenta que, obvio, Marcolino tuvo que haber oído de pe a pa a Eddie Palmieri así, y le sacó frases y cortes, y mira, se robaron esto de aquí a allá. No se lo robaron, es que la salsa se creó así. Tú haces esta frase, yo agarro esa frase y la meto en este lado y la hago un poquito más compleja. No quiero que este me copie, entonces hago una frase más difícil que esa y tal. Así se creó la salsa. Okay. Ese sonido era el que queríamos imitar. Nosotros, digamos, Cami a veces dice, yo no me estoy inventando nada, ni nosotros no nos estamos inventando nada, estamos agarrando todo eso que nos enseñaron, todas esas frases que ya están en esa salsa, y la estamos poniendo en este contexto, que es muy parecido al que vivían en esa época en New York, ¿no? Bogotá viene siendo una gran ciudad donde encuentras un montón de culturas, todas resistiendo, cada una con su ritmo, cada una con su base, y de hecho pasa un montón en los tambores que se mezclan ritmos y se genera un ritmo consolidado, que a esto se le llamó salsa en esa época y fue la que nos crió. Entonces somos nosotros también trayéndola a esta realidad. Y con ustedes, el señor Camilo Toro Morato. Camilo, ¿qué más? ¿Cómo vas? El toro de la Llegaste mezcla. pero apenas. Ha llegado. Llegaste en el momento exacto. El momento exacto que Sí, me sí, salga, pero qué bueno. como todo lo que ocurre en la Pambelé. Creo que todo es como sincronizado. Cronometrado milimétricamente. Sí. ¿Cómo va todo? Muy bien. Ahí corriendo un poquito para alcanzar a llegar. ¿Cómo están? Estamos hablando de Marcolino. Madre. Imagínate. Nada más. Por eso te dije, por eso que Llegué digo. a tiempo. Que porque Marcolino es tan raro, tan especial. Ok. Entonces bueno, adelante. Mira, no me vas a creer, pero venía en el camino hacia acá pensando una cosa muy específica que tiene todo que ver con Marcolino, y es como que a lo largo de la vida yo me he dado cuenta que yo resulto no ser el más devoto de los músicos que tocan perfecto. Durante mucho tiempo para los músicos se nos ha puesto como un tope o como una meta el tocar perfecto. Ajá. Pero ese perfecto es muy subjetivo. Sí. Y yo atando cabos a lo largo de mi vida musical, y digamos, llegué a esta conclusión fue por un saxofonista. Ahorita todo el día los he estado jodiendo a ellos con un temita de jazz que tengo que tocar ahorita más tarde, y llegué a la conclusión por qué me impactó tanto este tema, y es como que este saxofonista es uno de esos saxofonistas que no tocaban perfecto. Creo que Marcolino cabe dentro de esta descripción. Okay. Dentro de los pianistas de la salsa, y teniendo personajes como Papo Luca. Papo Luca es una persona que es como mitad persona y mitad máquina.
todo lo que él toca lo toca perfecto, es de esos músicos que pone todas las notas y todas se escuchan. O Richie Ray, que también tiene una escuela clásica dentro de los pianistas de la salsa. Uno los estudia, uno los admira, pero yo siempre he tenido una inclinación hacia los pianistas que no tocan perfecto, pero que tocan con todo. Okay. Para no decir otra palabra, pero que le meten el corazón a la vaina. Entonces puede que no toquen todas las notas o no todas les suenen, pero las que les suenan logran atravesarte de otra forma. Okay. ¿Sabes? Siento que lo que hacía especial a Marcolino eran las decisiones inesperadas que él tomaba. La lógica de la música, de la teoría, te lleva hacia un lado y después de B, lo lógico es que siga C. Ajá. Eso dentro de la lógica de Marcolino, ¿no? Yo después de B podía ir F y después de F X. Y todo tenía como una conexión, pero global, no un orden. Entonces, era muy progresivo para la época. Exactamente. Y yo siento que eso tenía mucho... Es un tema contextual. La mayoría de músicos que tienen como este ímpetu han sido músicos que han tenido realidades difíciles. Y la música es otro tipo de lenguaje diferente al verbal para nosotros, y el corazón y el cuerpo hablan a través de ella. Cuando tú la pasas mal, cuando tu vida es dura, tus acordes y tus notas lo van a hacer, así tú no lo quieres. Mira. Entonces siento que la gran fascinación con Marcolino y lo que lo diferenciaba a los pianistas, porque siempre que te metes a buscar de él dicen un pianista diferente, un pianista, digo, como que el man iba para otro lado y tenía sus propias lógicas, y yo siento que eso respondía un poco a la vida tal vez desordenada, difícil que le tocó por ser quien era y vivir en el lugar donde vivía, un país con una tradición racista, así sea complicado decirlo, pero los Estados Unidos hasta hoy todavía vienen de una cultura de racismo con la cultura y la diáspora africana, y el ser un joven afrodescendiente que vivía en Nueva York sin papá, imagino que sus posibilidades eran limitadas, y eso también hacía que sus acordes reflejaran un poco esa vida dura. Yendo más a lo técnico, hace unos acordes rarísimos que no van en la salsa, tiene unos solos pues con unas pausas tremendas, como te digo, le da la vuelta a todo lo que hacía Papo Luca, como con esta perfección, Richie Ray como con esta técnica. Ve, y lo de Eddie sí es correcto. Marcolino tuvo que haber oído mucho a Eddie. Sí, eso yo meto mi mano en una fogata diciendo que la mayor influencia de Marcolino fue Eddie Palmieri, porque Eddie Palmieri también era así. Eddie Palmieri tomaba unas decisiones rarísimas, sus solos eran supremamente violentos, desordenados. Esa vaina no la puede escuchar en los tangos de Piazzolla, no los puede escuchar en el saxofón de Coltrane, o sea, con esos músicos que suenan violentos, suenan fuertes, suenan estridentes, y lo que te digo, Charlie Parker tocaba perfecto, Coltrane tocaba como con algún tipo de violencia que penetraba distinto al oyente. Marcolino venía de esta vaina, y Palmieri también. Entonces puedes escuchar muchas citas a Palmieri dentro de los temas de Marcolino, es impresionante. Bueno, esto ya me fue al carajo, me refiero fue a la no, pero voy a poner una cosa, porque yo no sé si cuando estaba preparando la entrevista, no sé si en algún lado, si no tú me corriges, pero tú tuviste como profesora a Eddie Martínez. Yo tuve como profesora a Eddie Martínez. Y pues es un chisme. Es una institución que yo a ustedes los vi salir, porque yo estaba ahí mismo en Casa de Citas, ahorita en el Vestido del Centro. Tremendo. Pero qué camello verlo. O sea, yo decía, pero ¿cómo lo metieron acá? Horrible. No lo podemos ver bien. Casa de Citas nos está oyendo fatal, Casa de Citas, pero Eddie, qué gran músico. No, yo decía, pero es que habían como 13 músicos en esa tarima. Yo decía, pero ¿y dónde está el maestro? La gente que se quedó afuera, ¿sabes? O sea, sí, fue complicado. Sí, merecía de pronto un poco más... Un espacio un poco más grande. Igual también, pues, Casa de Citas es una institución colombiana, pero bueno, lo que sea, pero pues sí, fueron muchos los que se quedaron por fuera. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, tuve la dicha y la fortuna de ser estudiante de Eddie Martínez por un corto periodo de tiempo, en una época en la que él estaba fluctuando entre Estados Unidos y Colombia, como que se radicó acá un rato. En la Universidad Pedagógica él entra a dictar inicialmente un taller de jazz. Sí. Su función en la pedagógica no era ser profesor de piano, era dictar un taller de jazz. En este taller entramos como unas 10 personas, y a lo largo de las semanas van desertando, y los últimos 2 meses éramos solo él y yo en el piano. ¿En serio? Todo el mundo desertó, nos quedamos solo él y yo. ¿Por qué desertaban o qué? Me imagino que no era lo que ellos estaban esperando, y en eso, que me perdone el maestro, pero él es un gran pianista, pero como profesor es un poco complicado entenderle, porque sabes, no siempre ser buen músico significa que eres buen profesor. Claro. Y él, para hacerse explicar, a veces era complejo, pero por la misma cantidad de ideas y también supongo que su formación musical en Estados Unidos
suponía muchas cosas sobre nuestra formación musical en Colombia. Okay. Pues a veces él hablaba de algunos términos que no mencionaba primero y que él daba por sentado que tú ya conocías. Entonces los que no conocían todos estos términos empezaban a quedarse y era como un filtro de su clase y al final terminamos 2, 3. Pero recuerdo que después de eso yo vi varias clases de piano ya como al semestre siguiente con él, ya como profe de piano. Y fue un periodo de menos de un año, tal vez como unos 8 meses que yo tuve la oportunidad de estar como con él en contacto permanente. Y en ese momento nuestra clase no era solo de piano, sino también, pues yo era muy curioso, yo era muy preguntón con él, entonces yo le preguntaba, más ¿usted cómo arregló esto? ¿Cómo utilizó, cómo distribuyó los metales? Hay un disco de Ángel Canales que lo arregló, que siempre ha sido para mí así como el gran referente, porque era la orquesta de Marcolino. Cuando Marcolino desaparece, Ángel Canales toma la orquesta, le pone sabor, la orquesta sabor y graba ese disco y lo arregla Eddie Martínez, pero en el piano está un colombiano que es Joe Madrid. Entonces no puede ser más atractivo para un pianista colombiano que esa descripción, con la orquesta Marcolino pero con Joe Madrid en el piano y arreglos de Eddie Martínez, que es otro pianista. Entonces yo le preguntaba mucho por ese disco, cómo lo arreglaba, cómo distribuía cosas y él me explicaba desde el piano muy rápidamente. Yo recuerdo que varias veces tuve que filmarlo con una camarita de fotos que yo tenía para después en la casa procesar lo que él me explicaba, porque él no se detenía a explicarme. Él decía, mira, aquí hay la escala alterada sobre la dominante, pero medio tono por debajo y la menor melodía, que yo en ese momento no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero después en la casa decodificaba la información, como, quería decir eso. Pero yo inconscientemente fui adquiriendo muchos ademanes y muchas muletillas que él utilizaba en sus solos, y pues yo creo que si alguien es como muy ñoño, seguramente ha visto que hay varias muletillas que son directamente aprendidas de él en los solos de piano que hay en la Pambelé o que se realizan en vivo. Pero sí, tuve esa gran dicha y esa fortuna de tenerlo más cerquita. Pues me imagino que un honor. Tú trabajaste con Aerofón, con Tras la Sangre, como en la parte de producción, ¿no? Sí. Que de hecho me llamó la atención que creo que fueron 2 temas de la producción que tuviste de Aerofón, que quizá ese álbum fue todo el álbum, no sé. Me parece que fue la que estuvo esta que sale Juan Pablo Vega y otra que fue como el boom de ese álbum. Salvavidas, sí. Salvavidas. Y en todo esto que me cuentas de Marcolino, de ver esa producción, ¿qué tiene que ver el hardcore? Esa es una gran pregunta. Esa es otra gran pregunta. Me encantan estas preguntas porque siempre me llevan a respuestas como muy cronológicas. Sí, yo estuve muy ligado al hardcore desde muy chiquito. Tuve esta banda Tras la Sangre, después tuve otra que se llama Raw Brigade. Y estuve muy cercano como al mundo del punk y del hardcore en mi adolescencia. Desde muy temprano y nunca me separé. Digamos, como que siempre tuve una doble vida. Por un lado, el piano, la teoría musical, la ejecución musical, el estudio pues como profesional de la música. Por otro lado, el punk, que son 3 acordes tocados de mala gana. Y en teoría no tiene nada que ver uno con el otro, pero para mí era como un oasis muy chévere ir a tocar hardcore y punk después de una clase de armonía y de una mano de reglas en la música que me decían esto es así, y allá pues yo hacía lo que quería. Entonces también para mí fue como muy chévere encontrar este espacio, pero todo está ligado y todo está conectado desde el mismo punto en el que comencé, que venía pensando acá y que responde a Marcolino y a Coltrane y a todos estos músicos, y es que siento que la música, cuando se vuelve una extensión pues de las frustraciones, de la rabia, de todas estas cosas, resuena distinto. El hardcore tiene mucho eso como su base. Ellos cimentan la música desde la sensación. Por eso escuchar un disco de hardcore no es lo mismo que ir a un concierto y verlo y ver a todo el mundo tirarse encima de todo el mundo, y como la experiencia de vivir un concierto de hardcore es algo inolvidable para los que lo han vivido. Pero pues también esto aplicado a otras músicas, al jazz, a la salsa, a todo esto. Cuando uno toca pues como con cojones, por así decirlo, cuando uno toca desde las entrañas, todas esas cosas resuenan. Me parece que la salsa tiene mucho de esto, de alguna u otra forma. La salsa y el hip hop también, alguna especie muy específica de hip hop, como cuando saca lo que hay por dentro de las entrañas de una forma cruda, pues resuena de otra forma muy chévere. Entonces sí, estuve en Aerofón como unos 8 años. Yo entré para la grabación de un disco que se llamaba Reloj de Fea y grabé como todos los instrumentos, porque no teníamos presupuesto en ese momento. Entonces yo grabé piano, bajo, guitarra. Luego, cuando empezó a aparecer más presupuesto, hacía los arreglos de muchas canciones. La producción siempre la hizo Rusto, los beats son de él. Yo me montaba sobre varios, y en ese último disco que dices, de Horizonte, como medio co-componer o co-producir el tema Salvavidas con Juan Pablo Vega fue una experiencia muy chévere. Aportarle pues como a los arreglos musicales y
y alguna pues como rearmonización de la idea inicial que tenía Rusto. Y a Esperaré por ti, que es el otro tema que tú dices de ahí, una orquestación para vientos que le quisieron meter ahí vientos y curiosamente este man ruso también era súper salsero, con él hablábamos de Marcolín, lo escuchábamos desde el principio, entonces pues como que todo estaba conectado. Igual el man hizo algo ahorita como de salsa, con rap y todo eso, porque él también tiene como un background pues bastante salsero, pero entonces respondiendo a esa pregunta sí, todo está conectado. Claro, ya te entiendo, sí, también como la suciedad del sonido, en el buen sentido de la palabra, o así lo interpreté yo cuando mencionas el tema del punk que suena así, y del hardcore, y justamente pues en otra escala compararlo con Marcolino, el sonido también que no puede ser perfecto, pero que tiene un salvajismo que es muy interesante. ¿Cómo se puede describir la salsa bogotana hoy en día en el estado en que está? Ustedes están preparando ahorita un show, pero vienen tocando en Salsa al Parque. Había un concierto en diciembre que lamentablemente se cayó, que fue el festival el Primavera Sound. Pero han tocado, tuve la oportunidad de verlos, le decía a Lucrecia tras micrófonos, Savoy, que fue cuando tocaron con Watusi, que fue un toque muy chévere, me gustó mucho. Pero ¿cómo está la onda de la salsa en Bogotá en cuanto a venues, público, artistas? Me imagino que han hecho una investigación minuciosa desde esa parte de independencia. ¿Quién se pide? Es una tela para cortar, larga, sí. Pero para hacerla así como breve, pues o lo que nos tocó a nosotros, más que decirte, nos tocó abrirnos nuestro espacio y salir a producir nuestros eventos, porque realmente no hay una red sostenible para las orquestas de salsa. Entonces creo que por eso también es difícil producir música propia salsera, porque el presupuesto es muy complejo y porque una orquesta nueva de temas propios no le pagan lo mismo que la orquesta que va a tocar los músicos, la chisga que tienen que tocar toda la noche, y la salsa se está viendo muy afectada por esa situación, por la situación del costeo de hacer nueva salsa, lo que pagan los sitios, donde nos toca tocar a veces no suena tan bien, y Bogotá le van haciendo falta ciertos estándares de calidad en el sonido cuando de bares estamos hablando, cuando de este tipo de red estamos hablando. Entonces lo que hicimos nosotros fue abrirnos nuestro espacio, saliendo a tocar a los bares que queríamos, poniendo nosotros el sonido, llevando a nosotros nuestro público, invitando a nosotros nuestra gente, y digamos que la escena salsera termina siendo muy hermética en Bogotá. Y pues nosotros realmente lo que dijimos fue, ok, miremos dónde sí van a recibir nuestra salsa, y resulta que eso es lo que ha caracterizado la Pambelé. La Pambelé es un colectivo de un montón de gente, comenzando por los que primero oían a la Pambelé sin que sonáramos en ningún lado, no había música en Spotify, no nada, y de repente se gozaban los ensayos, llegaban al primer toque que hicimos. Esa fue otra de las cosas que hicimos diferente, que fue primero grabar la música y después salir a tocarla, para que cuando la oyeras en el lugar donde nosotros la queríamos poner, pudieras ir después a checarla, a revisar lo que estábamos cantando. Entonces, ¿cómo lo vemos? Desde el lado presentaciones, yo lo veo complejo en Bogotá, y no solo en Bogotá. Vaya usted a tocar en Cali, vaya usted a tocar a Medellín, llévese a todo su combo de 9, 11 músicos a Medellín. Eso es muy retador en medio de una industria y como está el negocio hoy en día, Es ¿no? muy difícil, y ahora súmale la economía, y la tendencia a reducir el formato por plata. Ajá. Porque no es rentable, como dice Miguel, no es rentable tú apostarle a llevar 11 músicos, 11 tiquetes, 11 buses, 11 agendas, 11 sueldos a otra ciudad. Lo lógico sería ir 3 y que te pongan otros 2 y tocar 5 en esos formatos chiquitos, y ahí nace el piano bajo, la multipercu, el pito solo que llaman, y empiezan a volverse estos formatos chiquiticos como más de Sony, y a desaparecer el formato original de la salsa grandote que uno ve a todo ese mundo de gente arrumada en la tarima,
y tienden a desaparecer, no solo en la salsa, en muchos otros géneros, pues como que mientras menos, más fácil que viajen, más fácil que salgan, más fácil te pagan. Entonces es como echar de para arriba con una maleta pesada, o sea, va a ser difícil, pero pues mira que ha funcionado bastante bien, porque pues este para acá no escuchan un no como respuesta, son tercos. Y este otro, este es un trío y te voy a decir, somos 9 tercos, con Lucrecia 10 y con los otros 2 integrantes 12 tercos. Lucrecia me va a mirar feo, pero no la estoy mirando. Pero claro, es o sea, ¿los 2 incluye a Lucrecia? Sí, esto es un parche de tercos. Okay. Parche de tercos muy bravo porque realmente lo más fácil es un no. El más fácil, la respuesta más breve es un no. Y pues si me entiendes, casi la pandemia nos dejó sin tocar. Yo casi me mato. Los 3, por no decir los 9 fundadores, toda la vida queriendo hacer salsa sin ningún combo que te llame a hacer salsa propia. Todos los nos posibles. Ya los tenemos todos encima, hagamos lo que queremos hacer. Y ahí arrancamos como a pedalear esta vaina. Sabes que también hay otras escenas que demuestran que sí se puede. Como la escena de lo que está pasando con los underground de la cumbia. Mario Galeano, Eulis Álvarez, Pedrito Ojeda. ¿Pero que se puede en qué sentido? En que ellos, digamos que la cumbia y digamos que todo este mundo de orquestaciones folclóricas y distintos géneros lo están haciendo, y ellos agarraron la música, hicieron música original con sus raíces y tienen su escena underground que van rotando, que van poniéndole buena música, que van la muestran en Europa, la muestran en Estados Unidos y vuelven. Y aquí la escena salsera se quedó en un poco, digo yo, como egos, mientras que otros agarraron a hacer combos y a salir entre ellos a mostrar la música de Colombia alrededor del mundo. La salsa colombiana como tal, no sé, está bien mal posicionada en el mundo, no tengo ni idea, ¿sí? Yo siento que está muy bien posicionada las orquestas clásicas y las orquestas pues como de esta élite colombiana, porque Colombia siempre ha sido una autoridad y Colombia siempre ha estado. Pero por nombre pues del boom de los 70. Y siguen siendo o sea, Nietzsche es la mejor orquesta de salsa de Bogotá, duélale al que le duela y lo va a hacer siempre. Ajá. Y Nietzsche siempre va a estar a la cabeza de la salsa bogotana, pero también hay Guayacán, son de Cali, orquestas un poco más modernas pero que también tienen mucho impacto como el Grupo Galé. Todo eso, o sea, siempre ha habido la salsa bogotana, la salsa colombiana afuera está muy bien parada. Tú eres colombiano y te creen, porque estos manes existen. Pero llegar a ese punto en el que ellos están es muy complicado. Entonces lo más lógico es que el proyecto se frustre a mitad de camino, se disuelva, se mute a otra vaina, porque es muy complicado el proceso para llegar allá. Es que hablamos de orquestas que llevan años dándole, sí, décadas dándole, y que tienen una tradición. Y pues en el caso de Nietzsche, pues imagínate, pero Galé, que no es tan viejo, pero igual, pues cuántos años llevan los de Galé dándole para estar donde están. O sea, es una lidia brava, y esa misma lucha es un filtro para las orquestas y se quedan en la mitad. Entonces, tú te quedas en el circuito de bares que dice Migue en cada ciudad, que son 2 o 3. Siempre que uno va a cada ciudad le dicen, no, sí, para tocar salsa está y ya. Y eso. Y te quedas en ese circuito y nunca sales de ahí. O haces una orquesta en los 80 y estás en Miami radicado. Ajá. Pero en la mitad, ¿qué pasa? Sí, en la mitad. Entonces ahí es donde Miguel dijo algo muy acertado, y es como toda esta nueva generación que Mario Galeano bautizó muy bien el tropicanibalismo. Uh-huh. Y es como toda esta nueva esencia de la cumbia rebajada, de la cumbia psicodélica, de las chirimías y los porros chocuanos reinterpretadas. Y estos manes viajan en los festivales del mundo y tú los ves tocando en los line-up del Primavera Sound Barcelona, de Glastonbury, de Coachella, unas vainas impresionantes. Y uno a los Meridian Brothers haciendo un Tiny Desk, es que estos manes la están rompiendo, o sea, están al nivel de las bandas grandes de afuera. Pero llevan años, que es lo que tú también mencionas. Claro, pero digamos, no llevan los 50, los 40 años de Nietzsche, llevarán 10 años, pero pues ellos también como que armaron su propio nicho. Su propia escena. Propia escena.
la solidificaron y la usaron de catapulta para salir, y ellos ya tienen su propia escena también a nivel mundial y están metidos como en ese under selecto y una chimba tropical en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Entonces me parece que ellos son ese punto intermedio muy chévere al que nosotros queremos llegar, que es un punto, claro, un punto de clave, internacional, que factura, que proyecta la música colombiana en el mundo, sin colgarse del todo de las viejas tradiciones y de las grandes orquestas a las cuales pues claramente uno le paga sus respetos, pero pues abriendo como un nuevo mercado de gente joven que escucha cumbias, salsas, porros. Ustedes nombran a Mario, y es el productor del álbum junto con Daniel Michel de La Ova, ¿no? ¿Por qué ellos? ¿O ellos llegaron allá? ¿Cómo fue el tema? Mateo Ribano. Sí. Por Mateo. El puente siempre ha sido Mateo, con todo. Mateo ha sido como nuestro mecenas, por así decirlo. O sea, así es como decir, el oráculo al que le consultamos. El oráculo al que le consultamos, Okay, porque él conoce la escena mundial de la salsa, de la cumbia, de todo, pues porque es un gran artista, le ha hecho arte a mucha gente y sobre todo es un melómano el hijo de madre. Entonces, Mateo, quien tiene ese ojo muy afilado, ha pensado los mejores fuentes de la historia. Entonces él siempre que ve un proyecto dice, ustedes deberían contactarse con tal y ustedes con tal. Y llegamos a, inicialmente era Indio, ¿no? Nosotros hablamos con sello Indio. Ajá, sí. Pues yo los conocía de la parte del rap y todo eso. Ajá. Y da la casualidad que la oficina de Indio quedaba en la misma casa donde es Mambo Negro. Entonces, en algún momento Indio dice como, yo estoy ahorita en otra, estamos como ocupados de este proyecto, siento que merece como más vainas. Entonces, ¿por qué no más bien les presento aquí bajando las escaleras a la oficina de abajo, al señor Mario Galeano? Nos lo presentan a Dani Mitchell, que tenía el estudio de Mambo Negro. Y pues nosotros conocíamos el trabajo de ellos. Miguel pues era muy cercano a ese parche por tocar con la Sonora Mosura. Lore también estuvo ahí en alguna época, entonces no eran del todo ajenos. Y pues nosotros, sobre todo yo admiraba mucho un proyecto que se llama Onda Trópica, que lo hizo Mario Galeano con Quantic. Y Nidia Góngora. Ahí estaba Michi Sarmiento, Nidia Góngora, por ahí pasó Fluco, pasó Franklin el Ovejo, Aníbal Velázquez, Juancho, Freddy Colorado. Como una fania pues de las viejas glorias de la música tropical, pero en la grabación que ellos hicieron en Fuentes, en bloque, esa descarga con Alfredo Linares, yo siempre tuve eso como el referente de la salsa que me gustaría que estuviera pasando acá. Descarga trópica. Es buenísimo. Entonces nosotros dijimos, yo le dije a Miguel, si grabamos un disco de salsa, yo quiero hacer eso. O sea, en bloque, todos metidos en el live room y que lo graben en cinta y que suene viejo con un piano, o sea, como lo hicieron ellos. Y pues el que ya lo hizo, pues es el que lo sabe cómo hacer manía, entonces hágalo con Mario. Le mostramos la música a Mario, le vendió de una. Entonces, inicialmente Mario iba a ser productor, como también en cuanto a lo musical. Nosotros estábamos esperando que él le echara látigo a los temas. Y era como, este tema está una chimba, pero le falta esto, o le sobra esto, pongámosle, quitémosle. Pero él escuchó las canciones y dijo, la música está perfecta. Sí, no hay que hacerle nada. Lo cual entonces salimos de ahí, no lo podemos creer, nos miramos. Cuando él nos dijo eso, hicimos cara de póker, como, bueno, muchas gracias, salimos de ahí y nos abrazamos. Claro, pues. Locura, pero nosotros no teníamos ni la experiencia en estudio, ni técnica, ni nada para hacerlo sonar así. Y ellos ya han transitado ese camino. Entonces dijimos, ustedes encárguense de que eso suene como queremos que suene. Yo me encargo de que la orquesta suene. Ajá. Porque ahí llevábamos juntos el Carepalo 1 y el Carepalo 2, llevábamos juntos 3 meses. Y la orquesta estaba desmontada 2. Y nos fuimos a grabar ese disco con temas originales. Hay ciertos arreglos que son bien complicados. Recuerdo que, pues, fue difícil montar eso y acoplar. Y más en bloque, grabarlo. Más en bloque. Y acoplarla como ya en un mes vamos a grabar. Pero y el de Guad salió 3 semanas antes de la grabación. Oiga, no estaba incluida, o sea, no. Y el disco iba a ser de 6 temas y... Oiga, sí. O sea, 3 semanas antes de la grabación nos sentamos, la hicimos, la montamos y yo le dije a mi como esta no va a alcanzar a clasificar para el disco. No mal alcanzó, porque sí es un queda. temazo. Y nos dimos la pela, hacíamos parciales de percusión. Pero entonces yo digo, sí queda, y este dice, bueno, entonces ya que queda, llamemos a René, que es Don Babalao. El Babalao cubano que graba los cantos del comienzo y el final del Eguá. Entonces yo dije como, bueno, vamos a hacerlo, vámonos al carajo. Entonces llamemos a un man, grabémosle batá, y alcanzó a clasificar al disco. Hubo una que también estaba compuesta, que no clasificó al disco y viene para este segundo disco,
que es de nuestras favoritas. Como llegó la hora del disco, paramos ahí como de organizarla y todo eso, y el arreglo se vino a hacer hasta el año pasado. Pero hay una canción muy especial que viene en este nuevo disco y sale este año, que se llama El Mañana, que casi clasifica para el primer disco y no clasificó. Entonces esa canción viene con el espíritu del primer round, pero pues como con la cancha del segundo round. Suena muy... Sí, suena a 60, 70 y cuando uno mira los créditos, porque afortunadamente tengo esta joya en mis manos, la número 35 de los 333, pues uno mira los créditos y habla los productores, y justamente enlazando ese primer álbum de Onda Trópica, pues tenía que sonar así. La carátula, pues, que hablar de Mateo, es que... Mateo es muy teso. Sí. Es muy teso, que hablar de él. Yo te digo que hay generaciones de músicos que en una época venidera, en el futuro, diremos, yo tengo una carátula de Mateo Ribano. A mí Mateo Ribano me hizo una carátula, van a decir, ¿qué? Sí. Yo no una, sino tres. O sea, Mateo Ribano va a ser el Lizzy Sanabria del futuro, y haber dicho, como tengo una portada de Mateo, va a ser un sinónimo de estatus, te lo vaticino. Tiene pues no sé, uno que consume música independiente, qué sé yo, me acuerdo ahorita el de Romperrayo, ¿te acuerdas? ¿Viste el que hizo con Romperrayo? El caballo así, ¡oh! Es una belleza. Es una cosa ridícula, es ridículo, o sea, como pensar que el man se sentó y lo dibujó, aparte, no solo como que lo dibuja, sino que le mete técnicas extendidas. Entonces, por ejemplo, ahorita ese nuevo de Eblis son muñecos ilustrados, intervenidos. El que hizo para Estás Asustado, para el single de La Pambelé, parece que lo hubiera dibujado digitalmente, pero son pedazos de papel recortados. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo fácil habría sido, pues dibújelo, no sé, digitalmente. No, se puso a recortar papeles que formaran las letras, porque así es Mateo. ¿Sí? Y ahí es donde, eso es lo que separa a un genio de un trabajador, o un artista promedio. Sí, total. Y pues es el que los unió, mejor dicho, total. Le debemos mucho. ¿Cómo llegan al sello, a Names You Can Trust en New York? Adivina. Ahí Pues Mateo. fue Mateo. Mejor dicho. Fue Mateo. O sea, cuando grabamos el disco lo escuchó. Él dijo, ya sé a quién le tienen que mostrar esto. Perrito, mire, anote este correo. Así como Mateo, perrito, anote este correo. Yo anoté el correo. ¿Quién es ese man? Es de Names You Can Trust. Mándele solo el disco. Solo mándele. Pero ¿qué le digo? Dígale que usted es una orquesta de salsa de Bogotá, que yo le di el correo, que usted es amigo mío, mándele eso. Yo le mandé el correo al man como, mire, esta es mi orquesta, no sé qué. El man me contesta el correo como, bueno, sí, voy a ver cuándo lo escucho, muchas gracias por su interés. Al día siguiente, otro correo del man. Lo escuché, hablemos, cuando nos reunimos, videollamada, cerramos la vaina. Y yo para esa fecha preciso estaba en Nueva York, me vi con él, nos apretamos la mano y dijimos, va, él nos dijo inicialmente, vamos a sacar un 45. Porque los que conocen a Names You Can Trust, su fuerte son los 45. De hecho, este es el long play número 6 de Names You Can Trust. O sea, no es que lleva 20 años, solo tiene el sexto LP, porque él no saca LPs. Y él me dijo, yo pierdo a los LPs hoy en día por el mercado, por lo que cuesta hacerlos, porque las bandas no los envían. Yo le pierdo, entonces el LP va a ser solo por el gusto de tenerlo. Porque yo, no voy a hacer plata. Para hacer plata yo necesito recuperar la inversión haciendo un 45. Entonces, el 45 el de Proverbio lo hizo. Entonces él dijo, le saco el LP, pero también sacamos un 45. Y le dije, haga lo que necesite desde que exista ese LP. Y me dijo, listo. Y se montó, y ahí está, el 45. Ajá, sí, lo hice. El buen comentario de esa vaina, pues digamos, las flores que nos echó y lo que nosotros nos llevamos de su comentario es que él no recibía un disco de salsa proveniente de Colombia que sonara así hacía 30 años. ¿Cuál fue el día? No me dijo. Me dijo, yo no escuchaba un disco de salsa que viniera de Colombia con este sonido hacía 30 años. Eric Banta. Eric Banta. ¿Estás asustado? ¿Cómo va? ¿Estás asustado? Eso está sonando sabroso. ¿Cómo le ¿Qué dice mucho? Lorena, por favor, tú que has estado... No, como así, ese tema, hace tanto también, lo grabamos hace ratico ya. Y 15 de julio del 2023. Y esa fue una de las sorpresas que yo te contaba, como de saber ahora que teníamos un segundo disco tremendo, que mejor dicho también ya estamos que lo lanzamos y lo tocamos, y de repente ¡pa! Se compone en este palo que de verdad tomó la delantera y se le adelantó incluso a sacar canciones del segundo disco.
Es como la transición un poco del primer y el segundo round. Y pues básicamente va porque Salsa al Parque y todo ese ruido que generó alrededor de esas victorias, pues tuvimos personajes por ahí que nos alegraron tanto con nuestros logros y nos lo hicieron saber igual. Y pues aquí mis tíos se sacaron esa espinita. O sea, esa canción es como una revancha. Un amigo me dice cuando se la muestra, me dice, no joda, ustedes no llevan ni 2 años y ya están haciendo tiraderas. Y yo, oye, Gordy, pero bueno, es música. Sí, es más que aprovechamos la situación para hablar de un tema que igual le cae a todo el mundo. Ajá. Sí, porque también a veces piensan que es como una cosa muy específica y no, es muy general. Perdón, Fresco. es un general de todo el mundo. Entonces lo que dice Lore, o sea, digamos, estábamos que nos hablábamos de ese tema y preciso se nos da el papayazo de grabarlo, se le adelantó a los demás. Y ahorita ese tema, bueno, ha sido muy bacano porque hicimos una colaboración con Creatac, él se llama Johnny, y entendió muy rápido como que hablamos también de Bogotá, ¿no? El tira la piedra y esconde la mano. Ajá, sí. El que te adula y por atrás tuyo está hablando jopo, o aquel tío que se roba la herencia de toda la familia, como ese personaje, pues cuando uno vive en unas grandes urbes, nos ha tocado esa historia a todos, y Johnny lo supo reflejar muy bien en un loop de imágenes que hizo para nosotros, ahí quedó muy bacano, lo grabamos en estudios Audiovisión con Miguel Mora, un tipo muy capo porque realmente nos llama y nos dice como, oiga, voy a dictar una masterclass de una grabación en bloque, ¿le interesaría? ¿Y qué? Eso me llamó mucho la atención. Sí, habían 15 estudiantes más 10, 12 personas de la Pambelea ahí adentro. O sea, era una masterclass, 30 personas en un estudio de grabación. Y unos mirando cómo se grababa, mientras Miguel daba la clase y nos grababa. Y nosotros grabando y mamando gallo así como Dios. Como cuando uno llega al estudio y ya es a gozar. Ya ahí no vienes a intentar que las cosas salgan, sino a gozar las cosas. Entonces sí, eso pasó el 15 de julio y Miguel es muy veloz, entonces muy rápido, mezcló, masterizó, hicimos el arte con Mateo y lo íbamos a sacar en diciembre. Pero llegó a nuestra historia ADA Latin. Esa es una agregadora que se monta al ejercicio con nosotros de la independencia y de subir música, así como, oiga, esta es mi música, súbala y miremos a ver cómo independientes que hacemos para que esto llegue a los oídos que tienen que llegar. Y se avanza, estás asustado, y de hecho nosotros, claro, nos encantaba la canción, pero dijimos, mandemos un, entre comillas, soft release, como para que la gente hace desde el 2021, 2022, nos sacábamos música, desde abril del 2022 nos sacábamos música, echemos un soft release para activar la cosa, para que la cosa ande, y de repente no es un soft release, es un tema que la gente se está gozando, lo están pidiendo, nos ha traído muy buenos comentarios. Canción sota, así va Tazo asustado, y la gente se la canta, nos mandan notas de voz, muy chistoso. Cantándola, bailando. Sí, o sea, sí es un tema que le pasa a mucha gente. Está comprobado porque mucha gente vibra con el tema, como, oiga, sí, ese irresponsable muchachito, el que hizo conejo, tal, entonces, bacano. No, es un tema, me pareció muy chévere, muy bacano. Y viene entonces el 5 de abril con el lanzamiento del álbum. Creo que ahí Lore es la encargada. Me encanta. Hablé con la Eso gerente. es ya. Sí, La gerente. Sí, hablé con la Siguiente gerente. ventanita. Sí. the CEO. Sí, estamos muy emocionados. Pues bueno, no, yo estoy muy emocionada porque No, yo creo que ellos también. Sí, Claro. todo el mundo. todos o sea, yo creo que yo me lo vine a creer hasta el domingo pasado, que fue el evento de lanzamiento de la programación del Colsubsidio, el lanzamiento de toda la programación 2024. Y creo que vernos en esa pantalla,
Bueno, había un concierto de Puerto Candelaria, entonces los integrantes de Puerto Candelaria hablando de nuestro concierto, vernos en una revista, en la portada está Iván Lins, donde la franja con la que estamos compartiendo artistas que se llama Sonidos del Caribe, está Sima Funk, está Alain Pérez, está La Mamba Negra, entonces Tony Zúcar y Mimi Zúcar, y entonces como que fue muy real el domingo ya verlo impreso, ver la boletería ya en tu boleta, entonces creo que eso pues nos hace básicamente respirar ese evento día y noche, porque queremos sorprenderlos, al igual que en Salsa al Parque, pues esta es una gran tarima, es un escenario muy importante, con un público pues también muy exigente, que lleva desde 2019 pues cultivando pues estos sonidos populares del mundo, y pues ahora nosotros hacemos parte de esa programación, entonces por todos los lados es una alegría. Obviamente yo, por eso es que me voltean a mirar, porque yo me escalo, porque yo quiero muchos más bailarines y quiero un vestuario, mejor dicho, así como el que tuvo Usher en el Super Bowl, y sí, como porque así me imagino el proyecto, y solamente ellos me miran y me dicen, ok, voy a ir a comprar la ropa, ya nos vemos. Tenemos un equipo maravilloso, ya el cruce nos está escalando casi 50 personas. Opa. Entonces, yo esperando a que la cabeza lo creciese solo. Sí, es gentecita, pero bueno, no esperamos menos para lanzar este disco. También tenemos imágenes increíbles de un documental que se grabó durante la grabación del segundo disco. Ajá. Entonces se vienen muchas sorpresas, vienen 2 invitados internacionales que yo creo que los podemos decir. Sí, ya les vieron en el teatro. ¿No? Para Sonido Libre Podcast. Por primera vez vamos a contar. Dicho de nuestra boca misma. Vamos a contar con la maravillosa participación de Tony Zúcar. Él va a tocar el día anterior en el teatro, y digamos que gracias a la gestión de Paulo Sánchez y de Colsubsidio, pues se logró esta intención de que él participara. Ahí se asomó Luis. Ahí se asomó. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? La manager, algo pasó. Y pues además de eso, también tendremos a Jimmy Bosch, que pues es otra de nuestras, mejor dicho, alegrías. Él nos pudo ver en Salsa al Parque, porque él justo, digamos, tocó después de nosotros. Sí. Así que el acercamiento que tuvo que hacer Colsubsidio con él fue un poco más cercano, ya nos conocía, le encantó el proyecto. Entonces pues esto es mejor dicho, un honor, sobre todo también pues la confianza que va ganando el proyecto con instituciones culturales tan grandes, y apostarle a que de verdad vamos a hacer un show pues como de repente ninguna otra, al menos orquesta de salsa colombiana, lo ha hecho, pensando en todas las artes, en el baile, en la imagen, en un poco la historia que se quiere contar a través de todo el show. Entonces yo ya lo quiero presentar, va a estar hermoso. 6 de abril es la fecha. 5 ¿5? de abril. ¿Sábado 5 de abril? Viernes 5 de abril. Viernes 5 de abril, no le pegué a nada. Viernes 5 de abril, Teatro Colsubsidio. Entradas en tu boleta. En tu boleta ya las pueden conseguir, por favor, de verdad, sepárenlas, porque Virgen Santa, esto se va a ver como pan caliente. Soy Mestizo, ¿es que se llama? Nací Mestizo es el nombre del álbum. Sí, reúne, es una de las canciones más top, bueno, igual todas son súper top, pero esa en especial tiene, digamos, un sentimiento y una emocionalidad importante, porque pues al final del mestizaje pues también nació la salsa. Ajá. ¿No? Y pues como te contaba Miguel, nosotros pues tenemos como esta descendencia de muchos lugares de Colombia importantes, entonces creo que era muy, muy acertado llamar el disco como esta canción. ¿Ustedes cómo pueden describir a su público? Mestizo, es un público totalmente mestizo, ¿sabes? Y eso nos sorprende un montón, porque de repente se acerca, estamos en Chía, tocando en un festival, y se acerca el señor que vendía Pola, y me dice, no, qué orquesta, qué energía tan brava, y detrás del señor que vendía Pola
estaba la señora que nos había contratado, una señora divinamente, toda la percha así, hablándome, no, tu orquesta está divina, fantástica. Entonces yo sí siento que es un público amplio, mestizo, mezclado, que vibra de los tambores, que vibra de la salsa, que le hace falta. Y sí, lo siento también como muy sediento. Así puedo describir al público. Sediento por la cantidad de botella que se toman en cada... No, pero es por una noble causa. Bienvenidos. ¿Qué tenemos esta causa? Pues ha sido un gusto, honor. Le deseo a Lucrecia que le agradecía mucho el acercamiento que me hizo cuando justamente sale el sencillo y coloco una historia ahí en el Instagram de Sonido Libre. Me dice, chévere, ¿te gusta? Y pues se acaban de dar cuenta que me encanta porque tengo el vinilo. Qué bien. En tu caso, pues también eres un coleccionista bravo. Nos faltó hablar de discos y me imagino que para eso sí va como para unos 5 podcasts. No, eso sí con todas las joyas que tengo. Hacemos otro capítulo después. Y en el caso de Miguel, no sé, pues yo tengo el recuerdo incluso cuando te vi allá en Wamba, que eso era año que... Obvio, ¿Eso fue hace cuántos años? De niño, pelado, de 16 años tenía cuando entré a Wamba y 25 cuando se acabó. Y la salsa nació con... O sea, a mí me dicen el cigoto de la salsa. El cigoto de la salsa. Porque te digo, ya hay videos de Miguel pequeñito, así bebé, y yo no tengo recuerdo de esos bailando los charcos de Fruco y sus tesos. Pero así... En Wamba había una canción, un cover de salsa. de Willy Colón. Sí, Que eso lo hizo Nicolás Rodríguez. El man, de tanto hablar como de lo que nos gustaba, cuando llegó a Miguel y a lo que Miguel representaba, se acordó que unas amigas de él cantaban a grito herido A o no de Héctor Lavoe. Y me dijo, ¿tú conoces este tema? Y yo no conocía ese tema a mis 16 años. No lo conocía y él hizo ese arreglo, esa versión y hasta ahí, mira, incluso la salsa persiguiéndonos a nosotros. Un poco eso es lo que pasó con el Eguá. Que, pucha, son ritmos y son sonidos y son cantos que yo recuerdo de pelado y que están ahí en el ADN, están en el disco duro. Yo no sé muy bien de dónde y quién me los pasó, ni yo ir detrás de ellos. Recuerdo ellos llegar a mí y yo criarme frente a esos ritmos, ¿no? Creo que por mi familia, por Barranquilla, por el carnaval, por un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, la salsa habita en nosotros. Pues un honor, escuchan podcast. Yo digo, sí. Uno que nos recomiendan así rápidamente. Se regalan dudas. Ah, buenísimo, chévere. La ley del uno. No lo conozco. Eso es una secta bacanísima. Oigan, los alienígenas y toda esa cosa bacanísima. Nada está escrito. Ah, eso es bueno, chévere. Bueno, mil gracias. 5 de abril, Teatro con subsidio, lanzamiento de Soy Mestizo, entradas en tu boleta. Y no se asusten pues si no logran entrar porque se les está avisando con mucho tiempo de anticipación. Después no digan que no. Chao. Muchas gracias. Gracias.